Hola a todos, bienvenidos a otra inversión profunda. Hola. Hoy nos adentramos en el fascinante mundo de la Nueva España colonial. Un tema apasionante. Nuestro objetivo es desentrañar las estructuras políticas, territoriales y sociales que definieron esta época. Exacto. Y déjenme decirles, nuestra fuente principal, un análisis académico a fondo, está repleta de detalles increíbles. Es una mina de oro de información. Prepárense para una buena dosis de historia. Estoy listo. Lo que me parece fascinante es cómo esta investigación nos transporta vívidamente a la época. Sí. Nos permite comprender las dinámicas de poder, los personajes clave y el legado perdurable de este periodo. Es una historia de ambición, control y el choque de culturas. Exacto. Empecemos por desenredar esa compleja red de poder en la Nueva España. De acuerdo. Sabemos que el rey de España era la máxima autoridad. Por supuesto. Pero, ¿cómo gobernaba un territorio tan vasto o un océano de distancia? Buena pregunta. Para entenderlo hay que considerar el panorama general. El rey necesitaba representantes de confianza en el Nuevo Mundo. Claro. Delegó su autoridad a figuras clave como el virrey y el Real Consejo de Indias. ¿Y cómo funcionaba eso en la práctica? Era como una cadena de mando con el rey en la cima Entiendo. y sus delegados ejecutando su voluntad en la Nueva España. Y luego estaba la audiencia, una institución que siempre me ha intrigado. Así la audiencia. No era solo una corte. Tenía poderes administrativos y legislativos. Cierto. Esa es mucha influencia para una sola entidad. Sin duda. ¿Por qué concentrar tanto poder en la audiencia? Buena pregunta. La primera audiencia establecida en 1529 enfrentó algunos desafíos, digamos. Desafíos. Hubo acusaciones de injusticias y abuso de poder. Vaya, Para remediar la situación, se estableció una segunda audiencia, interesante. liderada por Sebastián Ramírez de Fuenleal, Entonces, esta segunda audiencia llegó para poner orden en el caos. precisamente. Y lo interesante es que esta solución, que en principio era temporal, sentó las bases para todo el sistema de virreinato. En serio. Es increíble cómo una medida aparentemente provisional tuvo un impacto tan duradero en el gobierno de la Nueva España. Es cierto, a veces las soluciones temporales dejan huellas imborrables. Y hablando de figuras clave, no podemos olvidar la llegada del primer virrey don Antonio de Mendoza en 1535. Don Antonio de Mendoza, un personaje crucial. ¿Qué lo hacía tan especial? Don Antonio de Mendoza no era un virrey cualquiera. Ostentaba una cantidad asombrosa de títulos. Gobernador general, capitán general, presidente de la Real Audiencia. Caramba, La lista es interminable. eso sí que es poder. Esto demuestra la inmensa responsabilidad y el poder que recaían en este individuo. Ya veo. Tenemos al rey, al virrey y a la audiencia. Un triángulo de poder. Pero la historia del poder en Nueva España no estaría completa sin hablar de la iglesia, ¿verdad? No, por supuesto que no. ¿Qué papel jugaba exactamente? La Iglesia Católica era una fuerza dominante que influía en todos los ámbitos, En todos. desde la política y la educación hasta la cultura y la vida cotidiana. Su impacto iba más allá de los asuntos religiosos, impregnando el tejido mismo de la sociedad novohispana. Y eso nos lleva al Tribunal del Santo Oficio, también conocido como la Inquisición. Ah, sí, un tema delicado. Un recordatorio escalofriante del poder de la Iglesia para imponer la conformidad religiosa, ¿no crees? Sin duda. La Inquisición era una herramienta poderosa utilizada para reprimir cualquier disidencia o desafío a la fe católica, Es un capítulo oscuro en la historia de Nueva España. que subraya el control ejercido por la Iglesia. Hemos visto esta compleja estructura de poder en la cima. La élite gobernante. Pero en la práctica, ¿cómo se gestionaba un territorio tan extenso? Una pregunta clave. ¿Cómo se mantenía el control sobre un espacio tan vasto? Para facilitar la administración, la Nueva España se dividió en reinos y gobernaciones. ¿Y eso cómo funcionaba? Más tarde, bajo las reformas borbónicas, estos evolucionaron a intendencias y provincias. Te veo. Estas divisiones administrativas aparentemente triviales revelan mucho sobre las estrategias cambiantes de la corona española. Es decir que para controlar y extraer recursos. es curioso cómo a veces los detalles aparentemente aburridos esconden las historias más interesantes. Y hablando de historias, hablemos de la gente que vivía en la Nueva España. La sociedad novohispana. No era precisamente una sociedad conocida por su igualdad, ¿verdad? Tienes razón. ¿Cómo estaba estructurada? La Nueva España tenía una jerarquía social rígida, un sistema de castas, Un sistema de castas. con los peninsulares nacidos en España en la cima. Ajá, Debajo de ellos estaban los criollos nacidos en Nueva España de padres españoles. entiendo. Luego venían los mestizos nacidos de padres españoles e indígenas. Y al final, Y finalmente la población indígena. una sociedad muy estratificada. Esta estratificación social generaba tensiones. Imagino que esto creaba bastante tensión, especialmente entre los peninsulares y los criollos. Exacto. ¿Cómo se manifestaba esta tensión? Estabas en el clavo.
Los criollos, a pesar de su herencia española, a menudo eran excluidos de los puestos más altos de poder. ¿Y eso qué consecuencias tuvo? Este resentimiento latente presagiaba el creciente descontento que eventualmente llevaría a los llamados a la independencia. Es increíble cómo esas divisiones sociales sembraron las semillas de futuras revueltas. La historia está llena de ejemplos similares. Pero antes de avanzar, hablemos de lo que impulsaba al Imperio Español, a la economía. El motor de todo. ¿Cuáles eran las actividades económicas clave en la Nueva España? Bueno, por supuesto, la agricultura, la ganadería y el comercio. Las bases de cualquier economía. Pero la verdadera estrella del espectáculo era la minería, especialmente la plata. La plata. Era la columna vertebral económica del Imperio Español. ¿Y dónde se encontraba principalmente? Importantes centros mineros surgieron en Guanajuato, Zacatecas, Hidalgo y San Luis Potosí. ¡Wow! ¡Cuánta riqueza! Todos impulsados por la insaciable demanda de plata. Así que la plata era el motor que mantenía toda la máquina en funcionamiento. Esto nos lleva a un punto de inflexión en la historia de la Nueva España. Las reformas borbónicas. Un momento crucial. ¿En qué consistían estas reformas? Impulsadas por el rey Carlos III a finales del siglo XVII. Ajá. Las reformas borbónicas buscaban centralizar el poder, aumentar los ingresos y recuperar el control sobre las colonias que cada vez eran más independientes. ¿Se podría decir que fue un intento de la corona española de retomar el control total? En cierta medida, sí. ¿Qué buscaban lograr con estas reformas? Recordemos que la corona española se enfrentaba a desafíos en múltiples frentes. ¿Cómo cuál? Competencia de otras potencias europeas, tensiones financieras. Ya veo. Y la creciente sensación de que sus colonias se le estaban escapando de las manos. Tiene sentido. Pero si el objetivo era fortalecer el control español, parece que las reformas borbónicas tuvieron el efecto contrario, ¿no? Exactamente. ¿En qué sentido? Y ahí es donde la cosa se pone realmente interesante. Si bien las reformas borbónicas buscaban fortalecer el control de la corona, en realidad avivaron el descontento entre la élite criolla. Es como si hubieran apretado demasiado la cuerda y en lugar de tensarla lo hubieran roto. Una buena analogía. Si quieres prepararte para tu examen de admisión, tanto en historia como en todas las materias del examen de admisión a la UNAM y el IPN, inscríbete a nuestro curso SuperPro de Univetas, donde solamente con el código Profe Miguel tendrás un gran descuento. ¿Podrías contarnos sobre algunas de las reformas específicas que más molestaron a los criollos? Claro que sí. Uno de los aspectos clave fue el intento de centralizar el poder. Centralizar. La corona quería arrebatar el control a las élites locales. Ya veo. Y lo hicieron nombrando a peninsulares para puestos clave en lugar de a criollos. Imagínate trabajar toda tu vida para alcanzar cierto estatus. Sí. Solo para ser pasado por alto por alguien que acaba de llegar de España. Entiendo perfectamente por qué eso causaría resentimiento. Debió de ser un golpe duro para las aspiraciones de los criollos. Hubo otras medidas que aumentaran este descontento. Por supuesto, no se trataba solo de herir sentimientos, ¿Así? sino que también tuvo consecuencias económicas reales. ¿De qué tipo? La corona también impuso nuevos impuestos y regulaciones que muchos criollos consideraban injustos y onerosos. Es decir, Sentían que estaban siendo explotados, que su riqueza se canalizaba de vuelta a España para beneficiar a la metrópoli. Es como si todos los ingredientes para una revolución se estuvieran cocinando a fuego lento. Tenías el resentimiento social, la explotación económica. ¿Había algún otro factor en juego? Sí, no podemos olvidar el clima intelectual de la época. La Ilustración se extendía por Europa ¿cierto? y sus ideas de libertad, individual, autogobierno y el derecho a desafiar la autoridad Ideas muy potentes. encontraron terreno fértil en las mentes de los criollos educados. Interesante. Comenzaron a cuestionar la legitimidad misma del dominio español. Es increíble cómo las ideas pueden ser tan poderosas, cómo pueden cambiar el curso de la historia. ¿Cómo influyó este clima intelectual en el descontento criollo? La Ilustración les proporcionó un marco para articular su descontento. Ya veo. Las ideas de pensadores como Locke y Montesquieu, que abogaban por la separación de poderes y el derecho a la rebelión contra la tiranía, Sí. resonaron con fuerza en las colonias americanas. Y como si todo esto no fuera suficiente, también estaban las guerras napoleónicas en Europa, ¿verdad? ¿Cómo afectó este conflicto a la situación en Nueva España? Exacto. España estaba debilitada, su monarquía en crisis. Eso creó una ventana de oportunidad para aquellos que buscaban la independencia en Nueva España. Es decir, Con la metrópoli enfrascada en conflictos europeos, las colonias vieron la posibilidad de liberarse del yugo español. Entonces, todos estos factores, la jerarquía social, la explotación económica, la influencia de las ideas ilustradas y el debilitamiento de España se unieron para crear la tormenta perfecta para la revolución. Precisamente.
Es un ejemplo clásico de cómo múltiples fuerzas convergen para provocar un cambio monumental. Un momento histórico crucial. No se puede entender la independencia de México sin analizar este complejo entramado de causas y consecuencias. Es fascinante cómo podemos rastrear las raíces de un evento histórico tan importante hasta estos momentos de cambio y tensión. Sin duda. Y comprender estos patrones nos ayuda a entender mejor el mundo que nos rodea. Totalmente de acuerdo. La historia no es solo una colección de fechas y nombres, sino un proceso dinámico lleno de tensiones, cambios y transformaciones. Ahora, para ir cerrando esta parte de nuestra inmersión, ¿cuál es la idea clave que quieres que nuestros oyentes recuerden sobre este periodo crucial en la historia de la Nueva España? Creo que la lección más importante es que incluso los imperios aparentemente más estables se construyen sobre cimientos que pueden agrietarse y derrumbarse. Es una buena reflexión. En el caso de Nueva España fue una combinación de tensiones internas y presiones externas lo que finalmente condujo a su caída. Y esa es una lección que sigue siendo relevante hoy en día, ¿no? Por supuesto. Los imperios se levantan y caen, el poder cambia de manos y las semillas del cambio a menudo se siembran en los lugares más inesperados. Absolutamente. La historia tiene una manera de repetirse, por lo que es esencial aprender del pasado. Cierto. Si observamos con atención, podemos encontrar ecos de estos eventos en el mundo actual. Muy bien dicho. A medida que nos acercamos al final de nuestra inmersión en la Nueva España colonial, me pregunto, ¿qué legado perdura de este periodo? ¿Cómo podemos ver su influencia en el México actual? Es una pregunta fascinante. Después de más de 3 siglos de dominio español, ¿cuáles son las huellas más visibles de la Nueva España en el México de hoy? Bueno, basta con caminar por el centro histórico de la Ciudad de México, Sí. o cualquier otra ciudad colonial importante para apreciar la grandeza arquitectónica de esa época. Es verdad. Catedrales, palacios, edificios gubernamentales, Impresionante. todos se erigen como testimonios de la riqueza y el poder de la Nueva España. Y no solo se trata de las grandes estructuras, ¿verdad? Incluso la distribución de las ciudades con la plaza central rodeada de edificios importantes es un legado de la planificación urbana española. Exactamente. La influencia va más allá de lo físico. ¿En qué sentido? El idioma español hablado por millones de personas en todo México y América es un resultado directo de la colonización. Claro. Es un legado vivo que nos conecta con el pasado. Es increíble cómo un idioma puede unirnos a través de los siglos. Y por supuesto no podemos olvidar la gastronomía mexicana, una vibrante mezcla de ingredientes indígenas y tradiciones culinarias españolas. La comida es una expresión poderosa de la cultura. Totalmente de acuerdo. Y la cocina mexicana es un delicioso ejemplo de cómo diferentes influencias pueden fusionarse para crear algo verdaderamente único. Es una mezcla fascinante. Es una mezcla de sabores, técnicas e historias que reflejan la riqueza de nuestro pasado. Tienes razón. Pero más allá de lo tangible, ¿cuáles son los legados menos visibles de este periodo? Buena pregunta. ¿Cómo moldeó la Nueva España el panorama social y político de México? Esa es una pregunta compleja que los historiadores siguen debatiendo. Entiendo. Pero un legado innegable es el impacto duradero del sistema de castas. El sistema de castas. Si bien la rígida jerarquía de la época colonial ha evolucionado, las desigualdades sociales y económicas persisten en el México actual. Entonces, en cierto modo, las sombras de la Nueva España colonial todavía son visibles en la sociedad mexicana moderna. En cierta medida sí. Comprender las raíces históricas de estas desigualdades es fundamental para abordarlas en el presente. Claro. No podemos simplemente ignorar el pasado, sino que debemos aprender de él para construir un futuro más justo. Es como si la historia nos proporcionara una lente a través de la cual podemos ver el presente con mayor claridad. Exacto. Al comprender nuestro pasado, podemos entender mejor los desafíos del presente. Y al reflexionar sobre el pasado también podemos encontrar inspiración. Inspiración. En las historias de resistencia, creatividad y transformación que marcaron la época colonial, Buen punto. la historia nos ofrece una visión compleja y multifacética que nos enriquece como individuos y como sociedad. Completamente de acuerdo. Para concluir nuestra inversión, ¿qué reflexión final te gustaría compartir con nuestros oyentes? Creo que el mensaje más importante es que la historia no es algo que leemos solo en los libros de texto. Sí, Está viva y presente a nuestro alrededor. totalmente de acuerdo. Los legados de la Nueva España, tanto positivos como negativos, siguen dando forma al mundo en que vivimos. Es una gran verdad. Al comprender el pasado, podemos navegar mejor por el presente y crear un futuro más justo y equitativo. Muy bien dicho. Ha sido un viaje increíble a través del tiempo explorando las complejidades y contradicciones de la Nueva España colonial. Y recuerden, este es solo el comienzo de su exploración. Hay un mundo entero de conocimiento ahí fuera esperando a ser descubierto. Así que sigan investigando, sigan cuestionando y sigan teniendo esos momentos de hasta la próxima.